se ofreció aparte a estar acá con el sistema. No le voy a mostrar mucho más y vamos a seguir con un fuerte aplauso a Jorge Miguel, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Bienvenidos. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes este espacio y también me pone muy contento que ustedes se tomen el tiempo también para poder compartir con nosotros también esta oportunidad. Bien, la idea es, como desconozco básicamente cuál es el nivel de conocimiento que tienen ustedes, la intención es hacerlo lo más básico posible desde un principio e ir avanzando en función de eso, sobre todo en función de las preguntas que ustedes vayan canalizando. Si me pueden hacer preguntas de cualquier tipo, obviamente siempre es relacionada a la seguridad de la información, ¿no? No me pregunten cómo se evoca y cosas por el estilo, porque no tengo nada más ni idea. Pero la intención es, bueno, es eso, ¿no? Que aprovechen este espacio, que saquen todas las dudas que ustedes consideren oportunas. ¿Me escuchan bien en el fondo? Si no utilizo el micrófono, ¿me escuchan mejor? Sí, porque me siento medio raro con esto, ¿no? Hablando. Bien, les decía entonces, vamos a ver muy básicamente lo que es seguridad, pero una parte muy específica dentro de seguridad, que son los códigos maliciosos. Eso que habitualmente ustedes conocen como virus informáticos. ¿Sí? La realidad es que eso de virus informáticos es un pensamiento que generalmente tenemos que ver, estamos en presencia de una infección, ¿cuál es? Se le infectó la computadora con qué? Con un virus. La realidad es que esto cambió, que evolucionó muchísimo a lo largo del tiempo y hoy por hoy es muy común hablar de códigos maliciosos. Vamos a ver de qué se trata este concepto, asociado a un negocio clandestino, a un negocio como cualquier otro, ¿sí? Que existe, pero que se gestiona en un ambiente amplio, ¿sí? Y que año a año recolecta millones y millones de dólares, ¿sí? Con los datos que nos roban cotidianamente. Y vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? Entonces, recuerden que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero ustedes me pueden cortar, me levantan la mano, me dicen, che, negro, quiero hacerte una pregunta o lo que ustedes consideren oportuno. No me tienen con la pelotita esa porque es bastante pesada, pero sí acepto que me levanten la mano, y me hacen la pregunta que quieran. Voy a sortear un poco todo este preámbulo, de contarles un poco mi historia. La verdad que no viene al caso. En lo personal lo que me interesa es que ustedes se lleven de aquí cosas importantes y que después las van a realizar y profundizar en función de su nivel de conocimiento, y para eso van a hacer todas las consultas que quieran a posterior a través de cualquiera de estas dos direcciones de correo. ¿Sí? Ahora, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Bueno, ahí tienen también mi Twitter, o si me quieren hacer consultas también a través de cualquiera de esos medios. ¿Sí? Esta libertad de hacerlo. No esperen quizás que se los conteste al cabo de 1 o 2 horas. Generalmente uno se está 24 horas en contestar, pero no se preocupen que termino contestando absolutamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar básicamente de esto que comentaba anteriormente, de qué se trata el código malicioso, cuáles son las principales variantes de códigos maliciosos que hoy por hoy se consideran las más relevantes, ¿no? Aquellas que son más habituales, las que más comúnmente podemos encontrar cada vez que navegamos con internet o que realizamos alguna gestión a través de equipos. ¿Sí? La realidad es que sin internet no existirían todos los ataques informáticos en la actualidad, ¿no? Es decir, ¿alguien se imagina la vida sin internet hoy? ¿Alguien no tiene internet? ¿No tenés internet? Bueno, pero utilizás internet habitualmente, o sea, te comunicas a través de diferentes tecnologías informáticas, utilizás diferentes plataformas, ¿sí? Perfecto. Yo la verdad no me imagino, hace poquito tiempo tuve la oportunidad de andar por Cuba. La verdad que es un país extremadamente exquisito, pero claro, cuando me tocaba dar charlas, yo hablaba de internet como si fuese algo normal, y en Cuba no hay internet. Esa es la realidad, ¿no? Y claro, todo el mundo me miraba raro. Escapó algo. Y no, era que, claro, yo hablaba de internet como algo actual, pero ellos no tenían acceso. ¿Sí? Así que imagínense qué pasa con el resto del mundo. Entonces vamos a ver un poquito cómo impacta eso en nuestra vida cotidiana en torno al uso de tecnologías informáticas y cómo recordar sobre todo cómo impacta desde el punto de vista de la seguridad. ¿Sí? No tanto de la experiencia de navegación, sino lo más importante es la seguridad. Es decir, cada vez que accedemos a una red social, cada vez que accedemos a una
vamos a hablar en ningún momento de hackers, crackers, script keys, ninguna de esas nomenclaturas que quizás pueden encontrar en internet. Acá estamos hablando de ataques informáticos donde el código malicioso es una pieza fundamental dentro del proceso delictivo y dentro del ciclo de vida de ese ataque informático. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es lo que le estoy diciendo? Vamos a fundamentar cada una de las cosas que vamos a ir diciendo a hablar de la tecnología que quizás también están habituados, que es el crackback. Vamos a ver de qué se trata, cómo interactúa el crackback, cómo los utilizan los delincuentes informáticos para tratar de recuperar la mayor cantidad de información posible, información nuestra, información sensible. ¿Sí? Información, como por ejemplo, de las cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito. ¿Sí? Tengan en cuenta que eso es uno de los datos que más buscan los atacantes a través de códigos maliciosos. ¿Sí? Vamos a ver algunos porcentajes después también con respecto a esto. Esto habrán escuchado hablar desde hace muchísimo tiempo de las bases de datos clandestinas. Bueno, esto va a parar, una de las metas de negocios es justamente que esa información vaya a parar a bases de datos. Así que después se comercializan en el mercado argentino. Cada dato de su tarjeta de crédito y en función de qué tipo de tarjeta de crédito tiene un costo. ¿Sí? Y también vamos a hablar un poco sobre eso. Y por último, en medio de todo eso vamos a hacer algunas demostraciones. ¿Demostraciones sobre qué? Básicamente ejecutar código malicioso. Vamos a ejecutar algún tipo de malware, ¿sí? Simplemente para que ustedes vean cómo impacta contra el sistema operativo y de qué manera, de modo artesanal, por decirlo de alguna forma, a través de 2 o 3 herramientas chiquititas, podemos darnos cuenta o podemos tratar de erradicar esa infección dentro del sistema operativo. Esto, claro que lo vamos a hacer con muestras especiales. Yo voy a utilizar una máquina virtual, pues se las voy a mostrar. Pero tengan en cuenta que hoy, con el volumen de código malicioso que existe en Internet, para que tengan una idea, en nuestro laboratorio procesamos alrededor de 70.000 códigos maliciosos únicos por día. ¿Sí? O sea, estamos hablando de códigos maliciosos únicos. ¿Qué significa esto? Que no son variantes de otros códigos maliciosos, ¿sí? Sino que son generados desde cero, con un objetivo muy especial y muy particular, y con toda la gama que ofrecen en la actualidad. Y este volumen hace también a su complejidad. ¿Sí? No estamos hablando de virus informáticos de hace 10 años atrás. Vamos a ver de hecho cómo evolucionó y cuáles fueron las características. Entonces, como para ir entrando escenario, ¿cuántos de ustedes conocen? Si yo digo, a ver, alguien me define qué es un código malicioso, en inglés el acrónimo malware, ¿alguien sabe la definición? ¿Sabe qué es un código malicioso? ¿Alguien se anima? ¿Cómo? Un script, un programa. ¿Cuál es la base? Evidentemente es un programa. ¿Sí? Cada una de las nomenclaturas que vamos a definir, justamente lo que hace es hablar de un programa informático. ¿Sí? Un script está catalogado dentro de lo que se conoce como programa informático. ¿Saben lo que es un script? Es una porción de código básicamente que sirve para automatizar tareas. Ahora, ¿es malicioso o no? Depende de la utilización que se le dé, ¿no? Uno que es admin podría utilizar un script para automatizar una tarea dentro de un sistema de red, dentro de una infraestructura de red. Bien, entonces vamos a definirlo básicamente. Y no voy a preguntar sobre el driver, porque, claro, si no estamos al tanto de lo que es código malicioso, mucho menos lo que es crackback. ¿O alguien sí conoce qué es un driver? ¿Sí? ¿Conoce lo que es un driver? Licencias de uno de los productos de Kaspersky. Yo no voy a hablar en ningún momento de los productos de Kaspersky. No me pregunten ni cuáles son, ni cómo son las funcionalidades, ni cuáles son los costos, porque el objetivo de esto es netamente educativo. Es que ustedes se lleven algo de concientización y no una propuesta de Kaspersky. Eso es lo que pueden buscar abajo de ver. ¿Sí? Y además, también la empecé como que se achachaba un poquito, ¿no? Bueno, eran todos indicios que daban la pauta a pensar de que algo extraño, por lo menos, sucedía en el sistema operativo. La cuestión cambió muchísimo. Actualmente, año 2012, todavía los códigos maliciosos que siguen dando vuelta en Internet están desarrollados para robar información. Información cada vez más sensible. Y vamos a ver algunas metodologías. Pero también existen ataques dirigidos, ¿sí? Donde esa cosa del espionaje, ¿sí? Y el sabotaje también entra en juego.
Parecería algo de Hollywood, pero esto no es de Hollywood. Tampoco es del otro lado del charco. ¿Sí? La mayoría de estos ataques se originaron básicamente en la zona este de Europa, particularmente en Rusia, Ucrania. Pero América Latina no está exento, igualmente Argentina tampoco. ¿Sí? Yo todos los días encuentro algún tipo de actividad delictiva donde el origen es Argentina y los usuarios afectados son argentinos. ¿Sí? Sobre todo con ataques de phishing. ¿Conocen lo que es el phishing? Vamos a hablar un poquito de eso también. Simplemente para que vean que la cosa no es tan sencilla como parece, ¿verdad? Hay muchísima complejidad dentro de todo esto. Y es tanto el volumen de códigos maliciosos que existen que hay una clasificación. Y vamos a ver solamente algunos, pero hay muchísimos más. Y esta clasificación se da en función de lo que hace particularmente el sistema operativo. Pero independientemente de esto, tengan en cuenta que en la actualidad pueden encontrarse un código malicioso que tenga porciones de cada uno de los que vayamos a ver. ¿Sí? Entonces, comenzamos con los virus informáticos. ¿Alguien podría definirlo, darme características de un virus informático? ¿Se animan? Hay más pelotitas, ¿eh? Hay esencias. Básicamente los virus informáticos tenían la particularidad de que no se propagan por sí mismos. ¿Qué significa esto? Básicamente que no necesitan la intervención del usuario, no necesitan que nosotros los ejecutemos. Y esto parece algo cómico, pero en realidad un gran porcentaje de malware, básicamente los troyanos, que hoy acaparan más del 80% de los códigos maliciosos que existen dando vueltas, necesitan justamente eso, la intervención del usuario. Aunque no lo crean, somos nosotros mismos los que en más del 90% de los casos infectamos nuestro propio equipo. La mayoría de veces trata de una foto. Hay una maniobra muy básica, pero a pesar de ser muy básica, muy efectiva para los delincuentes informáticos. Y de eso vamos a hablar